Bueno, vamos a ver si podemos hacer lo que pretendíamos. Entonces habíamos dicho que desde el siglo IX los números romanos eran representados con letras del abecedario. En el caso del número 9 era la letra I latina mayúscula junto a la X mayúscula. El resto de la composición de los números puede verse explicativamente en la filmina que contiene el... Bien, este nombre se desprende del nombre de Portucale de las dos primeras poblaciones originarias, que son la ciudad de Portus y la ciudad de Cale. Ustedes podrán notar que los nombres son hasta ahora Portucale, Portus, Cale, son nombres de origen latino. Y ya vamos a ver por qué. Esta zona, las de estas dos ciudades, si es que por entonces podían recibir esa denominación, es la zona donde se estaban unidas por el río Douro. Este nombre es el nombre portugués del río. Si ustedes miran en un mapa de España, lo van a encontrar como río Duero, que quizás les suene. El río Douro, que acá en la diapositiva perdón. Se me perdió, bonita, acá está. El Douro, que atraviesa Portugal y se introduce, fíjense ustedes, en España. Acá en la misma diapositiva, en la actual España, figura como Duero. Y ya en Portugal como Douro. Y acá está la ciudad de Porto, que es la que originariamente nosotros denominábamos Portus, porque era la denominación latina. Y la ciudad de Cale, que estaba en la otra ribera del río, en la otra orilla, recibe el nombre actualmente de Vila Nova de Gaia. No digo Vila Nova de Gaia porque el G es brasilero, es del portugués americano. El portugués ibérico sigue diciendo de. Vila, que sería Villanueva de Gaia. En el año 866, es decir, en el siglo IX, como veníamos hablando, esta tierra Portucale, el Portugal, como llamaríamos hoy, va a ser
tomado, conquistado por un señor que se llama Vímara Pérez. También lo van a ver como Vímara Pérez. Esto sería en español y esto en portugués. Y ya vamos a ver por qué pueden encontrarlo de las dos maneras. ¿Quién es este buen hombre, Vímara Pérez? Es un vasallo del reino de Asturias. ¿Qué quiere decir esto de vasallo? A ver, ¿a qué le suena vasallo? A nada. ¿No han sentido nunca el término vasallo? ¿No te han dicho nunca a un novio, sos mi vasallo? ¿O qué te crees que soy tu vasalla? No está mal lo que usted dice, porque Hollywood, que ha dado vuelta a toda la cultura, no sé si mundial, pero por lo menos de la parte de los barrios que nos toca transitar a nosotros, ha llevado esa idea de vasallaje o de vasallo casi al sentido de esclavitud. No es eso. Pero la culpa me suena. Bien. Decía que vasallo es dirían los juristas, un instituto, podríamos decir una categoría que existía en la Edad Media. La Edad Media, como más o menos seguro que recuerdan ustedes, porque les debe haber encantado la historia en la secundaria, la Edad Media va del siglo V, del 401, que en realidad es el 453, cuando cayó el 76, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cuando cae Roma en manos de los bárbaros, que ya vamos a ver de qué estamos hablando, hasta el siglo XV, que es cuando empieza el denominado Renacimiento, que son épocas históricas que no son otra cosa que otra convención cultural, digamos, no es que un día salió en cadena nacional, en ese entonces no estaba Cristina porque es mucho más joven, pero pongámosle algún príncipe florentino, algún rey español por cadena nacional y dijo: a partir de hoy arranca, muchachos, el Renacimiento. Es una convención que hemos puesto los historiadores con el ánimo de jorobarle la vida a los demás. Bueno, en esos 10 siglos de la vida de Europa en particular, imperó lo que se conoce como el derecho feudal. El derecho feudal no es otra cosa que el orden jurídico que imperaba en una región particular, en este caso Europa. Hoy, por ejemplo, en Europa y en gran parte de América impera el derecho romano. El derecho feudal está vinculado al imperio romano, al derecho romano. ¿Qué quiere decir esto de que impera el derecho romano? Que hay conceptos básicos de lo jurídico que tiene su raíz ahí. Por ejemplo, la propiedad privada. Por ejemplo, el reconocimiento del Estado de la familia.
cosas muy básicas, pero que hacen al funcionamiento de una sociedad, de un grupo cultural. ¿Se entiende? Aparte de aburrido, lo que resulte antipático o incomprensible, me lo preguntan sin ninguna dificultad, porque para eso me pagan. ¿Por qué feudal? Ahora vamos a eso. El derecho feudal es el sistema jurídico que va a imperar, que va a funcionar, que se va a imponer, que se va a establecer, que se va a crear. Elijan, cuando yo empiezo a tirar todo esto, es lo que más les acomode, porque repito, cada uno de estos conceptos conlleva un valor. El derecho feudal funcionaba en la Edad Media regulando el modo en que las personas se vinculaban entre sí, fundamentalmente. Por supuesto que también regulaba la relación de las personas con la materia, con la propiedad, con la economía. Pero fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa es cómo regulaba la relación entre las personas. Había un señor feudal y había un vasallo. El señor feudal no era un tirano, como dice Hollywood y como dicen los periodistas ahora cuando quieren hablar de algún gobernador, de algún intendente, ni los vasallos eran esclavos ni siervos de ese señor feudal. El señor feudal con el señor vasallo firmaban un contrato que se llamaba contrato sinalagmático. Lo digo para que vean que yo lo sé, pero no lo tienen que saber ustedes. Los contratos, ¿quiénes los firman? Pero, y esas dos partes, cuando firman un contrato, ¿lo firman libremente u obligadamente? Libremente. Usted no va a firmar un contrato, puede estar obligada por las circunstancias, necesita alquilar, no tiene casa y va y firma el contrato de alquiler, pero nadie le pone un revólver en la cabeza y le dice firma este contrato. Si eso sucediera, ese contrato es nulo, está viciado de nulidad, porque la base del contrato es entre dos personas igualmente libres. Todo contrato tiene una prestación por parte, valga la redundancia, de una de las partes y una contraprestación por parte de la otra. Si yo le alquilo su casa, usted me pone a mi disposición su bien inmueble, su casa, y yo me obligo a destruírsela cuando se le entregue. Y yo me obligo a pagarle un canon mensual en función de esa prestación. ¿Se entiende? Si un jugador de fútbol, vamos a usar el espíritu olímpico, que no fue mal ahí, pero bueno, se vincula a un club, firma un contrato, pero lo hace libremente, y entonces el club, la prestación es que lo incluye en su plantilla, en su plantel de jugadores, y él recibe un salario en función de eso. ¿Se entiende? En la Edad Media, este derecho surge por distintas razones en las que no vamos a ahondar ahora, donde una persona, que era el señor feudal, firmaba un contrato con otra persona en calidad de vasallo, donde se comprometían ambos a distintas cosas. Generalmente el contrato tenía más que ver con lo militar que con otro tipo de prestaciones. El señor feudal firmaba un contrato con el vasallo ofreciéndole protección, y el vasallo recibía el manejo de un territorio,
o se obligaba a ir a la guerra con ese señor feudal, o se obligaba a pagarle el equivalente a nuestros impuestos en función de la custodia militar y de seguridad que podía recibir esa persona, en su familia o en sus propiedades. ¿Se entiende? Pero en principio la base de la relación feudo-vasallaje era una base de hombres libres, que cada uno ofrecía en ese contrato lo que le iba a dar al otro y lo que recibía del otro. Por las características de la época, la mayoría de los contratos feudales era de orden militar. Al punto tal que los reyes de esa época eran los señores feudales del reino, el señor feudal más grande del reino. Pero el rey firmaba contratos en condición de hombre libre y su vasallo lo hacía en condición de hombre libre, por lo cual el rey no podía hacer ni lo que se le ocurría, ni tenía un poder omnímodo, sino que tenía que ajustarse a ese contrato que había firmado. El contrato inicialmente era entre Pepito y Quico, pero después terminó siendo entre Pepito y Quico y tres descendencias de Quico o tres descendencias de Pepito. Se fue, digamos, fue variando, pero la base siempre fue la libertad para firmar ese contrato. Ahora, ¿ese contrato podía tener fin? Sí. Si alguno no cumplía, si alguno incurría en la figura de felonía, de felón, que quiere decir feo, malo, ese contrato podía darse por finalizado. Si el señor feudal, cuando el vasallo era saqueado en sus propiedades, ¿no? Suponiendo que el contrato era yo te cuido, vos producí tranquilo, me pagás con mercadería, dinero casi no existía en ese entonces, pero bueno, y yo te cuido de que nadie te jorobe. Pero después resulta que al tipo lo atacaban, le saqueaban, etcétera, etcétera. La mujer se iba con el saqueador porque era más joven, más lindo. Después, y el señor feudal no hizo nada, ese contrato podía caer, ser rescindido, diríamos hoy. ¿Se entiende? Eso quiere decir, eso es el corazón, digamos, del derecho feudal. En función de eso, toda la sociedad se ordenaba. ¿Se entiende ahora? Entonces, cuando ustedes vean en Hollywood, la apagan y se pasan a la TV pública, al paca-paca, que no les dicen tanta porquería. Bueno, decía que Vímara Pérez es un vasallo del rey de Asturias. Asturias es una región del norte de España. ¿Les suena Asturias? En la actualidad, el príncipe heredero de la corona española recibe el título de príncipe de Asturias. Y tiene que ver con esta época que estamos viendo hoy. El Felipe, que era para las mujeres de mi edad tan buen mozo, para ustedes no, ya un viejo, antes de ser el rey de España, porque renunció el Juan Carlos, que apenas renunció, la vieja dijo no te aguanto más y se divorció y se fue, la Sofía, porque le gustaban todas y todas. El rey Felipe era el príncipe de Asturias. Ahora, el hijo varón,
que tenga o tuviere, porque esa revista Hola no la compré, así que me la perdí, no sé si tiene hijos varones, si tuviere un hijo varón, sería el príncipe de Asturias. El rey de España solo puede ser varón, no puede ser mujer. Si hay una niña, no puede ser la reina, no puede ser la princesa heredera, va a ser una infanta nada más, que a veces se meten en problemas judiciales, como la infanta, la hermana de Felipe, que está por ir en Gallola por una estafa con el marido, qué sé yo, pero bueno, todavía uso el término Gallola porque es portugués, ¿no? Está por ir presa, no sé si no está presa ya. Bueno, Guimara Pérez decía vasallo del reino de Asturias y del rey de Asturias, por ejemplo, más exactamente, va a ser enviado al sur del río Miño. El río Miño es que hoy forma el límite norte extremo de Portugal. Va a ser enviado hacia el sur, hacia esta zona, por parte de su rey y señor feudal, el rey Alfonso III de Asturias, con el objetivo de recuperar el valle del río Duero, que se encontraba en poder, y escuchen bien, de los musulmanes. No llegaron ahora los musulmanes a Europa. Y con eso crear una línea defensiva a ese nivel, en esa región, en esta zona, crear una línea defensiva, ¿sí?, del reino cristiano de Asturias con respecto a los musulmanes. Ya vamos a ver qué hacían los musulmanes ahí. No son los del Estado Islámico, no son los de Al Qaeda. Guimara, en la reconquista de tipo militar, también va a tener la responsabilidad de repoblar ese territorio gallego, fronterizo entre los ríos Miño y Duero. Toda esta región es la que él tiene que repoblarla. Y reconquistará la ciudad antiguamente llamada Portus, conocida hoy como Oporto. Aparte del vino, ¿les suena la ciudad? Hay un vino que se llama Oporto, que es un vino dulce, que cuando las madres cocinaban, cuando las abuelas cocinaban, lo usaban, por ejemplo, para hacer las tortas, se lo echaban al bizcochuelo, es un vino muy dulce. Todavía se vende, no vayan a creer que no, lo que pasa es que las madres ya no cocinan. Y se puede ver, por ejemplo, la bodega Crota de San Martín lo comercializa en una botella que tiene como el formato de que pareciera una guitarra, pero con volumen. Eso va a suceder en el año 866.
También Vímara va a fundar un pequeño burgo fortificado en las cercanías de Braga. Braga, en esta otra diapositiva, vamos a cambiarle el color porque acá está en negro. Braga se encuentra aquí. Acá está Porto, Porto o Portus. Acá está Braga. Y si nos vamos a este mapa, lo encontramos acá. ¿Se ve? ¿Qué es lo que es un burgo? ¿Le suena el término? Un lugar donde se practica el comercio. De ahí viene el nombre de burguesía. El burgo es el que crea o que funda Vímara Pérez. Es un puesto para la comercialización. El tipo lo han mandado ahí para recuperar la región, para incorporarla al reino de Asturias, y por esas cosas que no es muy seguido que pasen, pero bueno, a veces pasa, se interesa por el dinero, digamos. Entonces, va a enclavar, va a crear un burgo, porque aún cuando sea un límite fronterizo con los musulmanes, con quienes están en permanente disputa, ya vamos a ver cuándo empieza esto y cuándo terminaría, si es que terminó, a la plata nadie le hace cara fea. Entonces armemos un burgo y negociamos con los muchachos que están del otro lado, aparte de los propios repobladores de la región que el mismo Vímara Pérez había llegado. Y en un acto de baja autoestima, este pobre señor le va a poner al burgo el nombre de Vimaranis, límite fronterizo con los musulmanes, con quienes están en permanente disputa, ya vamos a ver cuándo empieza esto y cuándo terminaría, si es que terminó. A la plata nadie le hace cara fea. Entonces armemos un burgo y negociamos con los muchachos que están del otro lado, aparte de los propios repobladores de la región que el mismo Vímara Pérez había llegado. Y en un acto de baja autoestima, este pobre señor le va a poner al burgo el nombre de Vimaranis. Como si yo creo un barrio y le pongo San Filipis, digamos, para ver si así levanta un poco la autoestima. Bueno, no va a ser el primero ni el último, ¿no? Algunos le ponían el nombre propio, como Juan Jufré a la ciudad de San Juan, le puso San Juan, no solo por el evangelista, sino, ya que estoy, la ligo, digamos, ¿no? O Luis Jufré, San Luis, o el cura Lorenzo, que creó un club y le puso San Lorenzo. Bueno, más de uno se da el gusto, digamos. Vímara no va a ser la excepción, a pesar de que haga varios siglos que sucedió. Con el correr del tiempo, y por una razón fonética, digamos, y la influencia de los distintos pueblos que habitaron y habitarían este territorio, va a ir cambiando esta fonética del nombre Vimaranis,
y terminará siendo la actual ciudad de Guimaraes, que ahí, a pesar de la hepatitis, figura. Acá está en el mapa actual de Portugal, todas estas divisiones son de los distintos municipios. Acá está la ciudad de Guimaraes, y este es lo que él hizo. No fue exactamente esto, era un poquito más modesto, ¿no? Pero con el tiempo fue evolucionando a este castillo fortaleza, y si ustedes alcanzan a leer en esta otra diapositiva, dice: aquí nació Portugal. Esta ciudad está enlazada con la mitología portuguesa como el lugar, la cuna donde se origina Portugal. En la ciudad de Guimaraes, la ciudad actual de Guimaraes, Guimaranes, como la denominara quien oportunamente la fundó. A lo largo del siglo X, es decir, del 901 al 1000, se fue acentuando la individualidad, la idiosincrasia, diríamos hoy, la personalidad de esta región, que comenzó a llamarse Terra Portucalis. 1 al 1000, se fue acentuando la individualidad, la idiosincrasia, diríamos hoy, la personalidad de esta región, que comenzó a llamarse Terra Portucalis. Yo dije gallego, y cuando dije gallego no dije español, dije gallego. Gallego es el gentilicio de los que nacieron en la región de Galicia, que se encuentra en el norte-noroeste de España. Por ejemplo, los que son oriundos de Sevilla, de Granada, de Málaga, son andaluces. Nosotros a todos los que vinieron de España le decimos gallego, y los tipos eran visitantes, se la tenían que comer, se la aguantan. Ahora, si ustedes tienen la fortuna de ir a España y van a Sevilla y le dicen gallego a uno, van a terminar mal. Así que ni se les ocurra, díganle gallego a los de Galicia, andaluces a los de Andalucía, navarro a los de Navarra, vasco a los de la Vascongada, catalanes a los de Cataluña. Para nosotros son todos gallegos. Bueno, para ellos no. Es como si nosotros a un santiagueño le decimos tucumano, se va a poner nervioso. O como nos pasa a los mendocinos, cuando vamos a Buenos Aires nos tomamos un taxi en Retiro y le decimos, de acá de Retiro, ¿cuánto sale a Callao? A Callao y Corrientes. Te dice, 250 pesos, querido. Así que sos chileno. No soy chileno, soy mendocino, entonces no. Bueno, esto es más o menos igual, digamos. Nosotros nos damos cuenta, pero hablamos muy achilenado. Yo dije gallego porque era Galicia. Cuando hablemos de España o Hispania, vamos a hablar de España. Cuando digamos gallego, es Galicia. Y en esta época vamos a hablar mucho, en esta época que estamos estudiando, de Galicia. Bien.
decimos que va a acentuar alrededor del siglo X su idiosincrasia, su personalidad, su individualidad, su culturalidad, podríamos decir, la terra portucalis, y se va a transformar, y acá, digamos, es notorio en esta construcción de Guimaranis, se va a transformar en un bastión defensivo, en un punto de defensa militar, pero también, dada su ubicación sobre el río Douro, en un puerto de importancia para el embarco y desembarco de mercancías y de personas. Las condiciones geográficas de Portugal le van a producir dos fisonomías muy notorias en este nuevo grupo humano, en este nuevo grupo social. Me resisto a hablar en este nuevo Estado porque nosotros tenemos una concepción de Estado que no es la que funciona en esa época. Pero podríamos decir de este Estado. Va a tener una forma de vida agrícola y rural por un lado, y otra oceánica o atlántica, las costas del extremo oeste de Portugal y del extremo sur son bañadas por el océano Atlántico, fíjense. Y esto va a provocar necesariamente, o si no necesariamente va a provocar con cierto grado de naturalidad, una atracción marítima para los habitantes. Ahora, este es el Portugal medieval. Antes, ¿había algo ahí? ¿Había alguien ahí? Sí. Ahora, ubicados en este Portugal medieval que va a ser el origen de nuestro mayor interés, nosotros hemos hablado de que los nombres eran de origen latino, hemos hablado de los musulmanes, hemos hablado de el reino gallego de Asturias, etcétera, etcétera. Vamos a irnos un poco más atrás para ver cómo se configuró esa realidad, dado que el punto se llama la reconquista cristiana y la formación del Estado portugués. Digo, en algún momento llegó la cristiandad ahí, ¿no? No nos vamos a ir tan lejos, no nos vamos a ir a la prehistoria, nos vamos a ir al periodo histórico. Generalmente nuestras maestras abnegadas, mujeres argentinas, con la ayuda de las revistas de en aquella época, era el Villiquen y el Anteojito en mi edad, no sé, el Tintero en el caso de ustedes, y después a veces con
algún profesor de la secundaria, dividimos esta experiencia de vida de la humanidad en prehistoria e historia. Y algunos historiadores, sobre todo los que están de este lado del barrio, es decir, la zona europea, y por su influencia, que ya vamos a ver a partir de qué, americana, hablamos que esa división entre prehistoria e historia se produce con el nacimiento de Jesús, con ese año 1. Bueno, no es así científicamente. Hablamos de historia cuando la humanidad inventa, no, la escritura. A mi soberbio entender, y no digo humilde, porque entonces hacen lo humilde, pero no te cambian la opinión ni aunque le pagué, la humanidad ha tenido muy pocos grandes inventos que le haya modificado su modus vivendi, ¿no? Una fue el fuego, descubrir cómo hacer fuego. Otra fue inventar la agricultura. Otra fue la escritura. Y usted me dirá, no, ¿y el iPhone dónde lo dejas? Bueno, el iPhone no es más que la escritura. La computadora no es más que la escritura, nada más que con otro instrumento. Pero lo que usted hace, o lo que debería hacer mi hija que no lo hace, es escribir y leer más. Con las aplicaciones de ahora escriben menos, hablan mucho, leen poco, pero la función la tiene, que no la use, pero yo acá en esto lo que estoy usando es la escritura, más allá que sea medio electrónico, o cuando empecé a dar clase que había que usar con tiza y te quedabas blanco así, las profesoras se enojaban porque se les arruinaban las uñas en las manos, nosotros porque se nos ensuciaba el traje, qué sé yo. Pero no es más que la escritura. ¿Por qué dije el dominio del fuego? Porque si volviese estos días de tanta lluvia que tuvimos y nos refugiáramos acá, pero no tenemos estufa, aunque se enoje Macri porque la prendemos, podemos morirnos de hipotermia, aunque estemos en un lugar cerrado. Ahora, podemos estar en un lugar abierto, con toda la inclemencia del tiempo, pero con fuego al lado, y sobrevivimos. En algún momento la humanidad descubrió que podía hacer fuego. Hasta ese momento agarraba el fuego de la naturaleza, o de alguna erupción volcánica, o de algún incendio de un bosque, y lo cuidaba el fuego porque no lo sabía producir, pero el fuego era necesario para sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Y cuando a alguien se le cayó por accidente, que capaz que fue un niño, un pedazo de mamut en el fuego y se le cocinó y la madre le pegó porque le dijo, mirá, tiraste la comida, qué sé yo, pero la probaron cocida, empezaron a cocinarla y se dieron cuenta que era menos peligrosa que si la comían cruda. Pero eso fue uno de los grandes, no es que fueron al kiosco, compraron una caja de fósforo, mira, llegó su tiempo saber que lo podían hacer. Y después la agricultura es otro elemento, otra invención humana que debe haber llevado miles y miles y miles de años, porque hasta inicialmente la humanidad se alimentaba de lo que iba encontrando, digamos, en el medio, ¿no? Recolectaba frutos, recolectaba animales. ¿A quién se le ocurrió que adentro de esa semillita estaba la planta que él después encontraba, las manzanas o lo que fuere? No es fácil, porque no es que se cayó la semilla y ahora con la cámara ligera veo que hacen todo rapidito, la tienen ahí un año filmando y después te lo pasan en 5 minutos.
La semilla se cae y si no, prueben ustedes en la casa, tienen una semilla y siéntense a ver cuándo sale. Asegúrense que además les traiga el mate, las tortitas, toda la comida, porque van a estar varios meses ahí viendo cómo sale la plantita. Eso fue un invento de la humanidad que llevó muchos años poder hacerlo, y una vez que lo inventó le cambió la vida, porque ahí apareció nuestro mal cotidiano actual, el sedentarismo. Para recolectar tenían que andar, los llamados nómades, y una vez que usted plantó lo que fuera, el olivo, la paya, la mata de tomate, lo que quiera, se quedó a esperar que diera fruto y a consumirlo, y entonces ahí ya se quedó, ya no andaba dando vuelta como chorizo en Fuentelosa por todos lados buscando qué comer. Y ahí entonces el hombre y la mujer inventaron el sedentarismo, que ahora el médico te dice que es malo. Bueno, ahí era bueno, pero ahora es malo, porque se nos fue la mano, digamos, de estar sentado. Y el otro elemento que revolucionó la vida de la humanidad es la aparición de la escritura. Hay algún par más seguramente, pero ¿por qué? Porque la humanidad comenzó a dejar a quienes le seguían sus experiencias de una manera mucho más fácil de conservar que en la memoria. Imagínense mi hijo menor si había que depositar en la memoria de él las cosas, nunca se acuerda de nada, no sabe, todo lo que tenemos que empezar de cero. Pero con la invención de la escritura, la humanidad empezó a dejar por escrito, gráficamente, materialmente, sus experiencias, y eso evitó que cada generación, no digo que empezara de cero, pero que tuviera que estar experimentando cosas porque ya tenía un conocimiento previo acumulado, ¿no? Ustedes lo ven acá en la universidad, cuando agarran un libro y lo leen, eso es conocimiento que obtuvo otro y lo dejó en el libro. Hasta ese momento era lo que le comentaban. ¿Vieron cuando se juntan ustedes con sus amigas y una le cuenta que la otra dijo, que usted hizo, pero no hay nada escrito ni grabado, y usted le dice, yo no dije eso de vos, jamás, vos sos mi amiga de siempre? Bueno, antes era todo así. Entonces la historia se divide de la prehistoria cuando aparece la escritura. Aparece en un día, en un momento y en un lugar único y determinado. Si apareció no lo sabemos con exactitud. Sí apareció y se fue difundiendo en la medida en que lo que se inventaba era beneficioso y práctico, se difundía, como se difundió el dominio del fuego, como se difundió la domesticación de las plantas y de los animales, llámese agricultura y ganadería, y entonces cuando se inventa la escritura, se difunde. Y nosotros tenemos los datos de algunos, quizás no fueron los primeros, hasta ahora, por lo que la arqueología ha podido determinar, sí. Y si no recuerdo mal, los primeros son los súmeros, ¿no? Ayúdeme usted que es más joven y tiene más memoria de esas cosas. Y eso pasó algunos siglos antes de el nacimiento de Cristo, que es como nosotros contabilizamos nuestros años, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el 2016 después de Cristo. Pero antes de Cristo sucedieron cosas, entonces se dice en el siglo 8 antes de Cristo, en el siglo 2 antes de Cristo. Bueno, ya en la época histórica, habiendo aparecido la escritura, uno de los primeros pobladores históricos, en el concepto que acabo de decir, van a ser los fenicios. Tenemos los primeros vestigios de pueblos históricos, es decir, que usaban la escritura en Portugal, en el actual territorio de Portugal, en el siglo 8 antes de Cristo.
y vamos a dejar ahí porque ya terminó la hora. Antes no vivía nadie, sí, pero son los pueblos prehistóricos que no conocían la escritura. Nosotros podemos irnos, pero vamos a llegar a la era geológica, al cohete nomás. Influyeron los prehistóricos, sí, influyeron los prehistóricos, pero no tanto como los históricos, y bueno, vamos a dejarlo ahí nomás.